Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la Palabra de Dios diariamente. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Hechos. Estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer, que también fueron 3 capítulos, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, vengo a entregarte la lectura que vamos a hacer el día de hoy, Señor, de tu santa palabra. Necesitamos, Señor, la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos instruya lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy. Ayúdanos, Padre amado, a estar con nuestro corazón dispuesto a entender tu palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas. Es tan necesario esto para nuestra vida, para que todo lo que hagamos esté dictado desde tu santo trono. Así que te rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy nos enseñe la verdad que está escrita en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a ponerlo por obra todo lo que aprendamos, sin analizarlo con nuestra propia inteligencia, sino simplemente escuchando a tu Santo Espíritu y poniéndolo manos a la obra. Te ruego, amado Padre, también por todas las personas que están siguiendo este contenido. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas y ayúdalos a no desmayar, a seguir firmes y fortalecidos en la lectura de tu santa palabra diaria. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer, en el capítulo 15, leímos que se celebra un concilio en Jerusalén para discutir si los gentiles deben seguir la ley mosaica de circuncidarse. Se decide que no es indispensable, no es necesario imponer la circuncisión, pero sí que se deben abstener de todas las prácticas paganas. En el capítulo 16 leímos que Pablo y Silas inician su segundo viaje misionero. Encuentran a Timoteo, un joven, y llevan el evangelio a Filipos, donde sanan a una esclava y son encarcelados, pero son liberados en un terremoto. Finalmente, en el capítulo 17 leímos que Pablo predica en Tesalónica, donde algunos creen, pero otros los persiguen. Luego va a Berea, donde la gente examina sus escrituras y muchos se convierten. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 18. Vamos a tener también a mano nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que sea posible aprender. Si aún no tienes tu guía, descárgala gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Tienes los enlaces en la información de este video. Entonces, seguimos nuestra lectura a partir del capítulo 18 con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos viéndonos para resumir lo que hemos leído. Hechos 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles». Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas».
y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso alguno. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: «Es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reinado de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de ellos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él: «Después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma». Envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino,
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». La ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recados rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se había reunido. De entre la multitud sacaron a Alejandro empujado por los judíos. Y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo: «Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, pues hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ya que no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y, abrazándolo, dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo:
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada me fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 18 del libro de Hechos se relata el inicio de la misión de Pablo en Corinto, una ciudad destacada y cosmopolita de esa época, así como su tercer viaje misionero. Pablo llega a Corinto después de la experiencia en Atenas, y en Corinto se encuentra con una pareja de judíos, Aquila y Priscila, con quien comparte el oficio de hacer tiendas y se une a ellos. A pesar de que Pablo reconocía su derecho de ser sustentado por aquellos a quienes ministraba, según lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14, él prefería mantenerse a sí mismo económicamente. Por eso es que trabajaba con Aquila y con Priscila haciendo tiendas. Versículo 1 al 13. Como de costumbre, Pablo predicaba en la sinagoga a judíos y a gentiles, pero los judíos lo rechazan y Pablo decide enfocarse en enseñar a los gentiles. Silas y Timoteo le cuentan a Pablo que en Tesalónica se mantienen firmes en la fe, y Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses desde Corinto, según lo que podemos leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10. Saliendo de la sinagoga, Pablo lleva el mensaje a Justo, a Crispo, que era jefe de la sinagoga, y a otros creyentes que fueron bautizados. Además, el Señor le da a Pablo una visión para fortalecerlo, asegurándole que tiene protección y respaldo en Corinto. Se quedó allí 1 año y medio, versículo 4 al 11. Los judíos de Corinto intentan sin éxito condenar a Pablo ante las autoridades civiles, acusándolo de promover una religión ilegal. Sin embargo, el procónsul romano Galión rechaza el caso, afirmando que no es asunto de la ley romana, y le permite a Pablo continuar con su trabajo en Corinto, versículos 12 al 17. Después de un tiempo, Pablo se despide de sus hermanos en Cristo de Corinto y se va a Siria, y con él se va Priscila y Aquila.
Hace una breve parada en Éfeso, donde predica en una sinagoga, y aunque le pidieron que se quede, él se despide y regresa a su iglesia en Antioquía de Siria. Pasó saludando por la iglesia de Jerusalén y cumplió su voto de nazareno en el templo. Versículo 18 al 23. Pablo comienza su tercer viaje misionero en Galacia, Frigia y Éfeso. En Éfeso se encuentra a Apolos, un judío hábil en las escrituras, que predica con fervor, aunque su conocimiento del evangelio es incompleto, pues solo conocía el bautismo de Juan, y lo que sabía lo enseñaba diligentemente. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo instruyen más correctamente por el camino de Dios, y Apolo se convierte en un predicador efectivo, especialmente entre los judíos, dado su profundo conocimiento de las Escrituras y su habilidad para argumentar que Jesús es el Mesías profetizado. Versículo 24 al 28. En el capítulo 19 se narra el extenso ministerio de Pablo en Éfeso, una ciudad importante de Asia Menor, donde Pablo pasa aproximadamente 3 años. Pablo se encuentra en Éfeso con un grupo de discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo y que solo conocían el bautismo de Juan. Pablo les enseña sobre el bautismo de Jesús, los bautiza y los 12 hombres reciben el Espíritu Santo. Versículo 1 al 7. Pablo, como siempre, comienza predicando en la sinagoga, pero después de 3 meses de oposición se traslada a la escuela de Tirano, donde enseña diariamente durante 2 años. Esto permite que tanto judíos como gentiles en Asia Menor escuchen el Evangelio. Versículo 8 al 10. Dios realiza grandes milagros a través de Pablo, incluso usando objetos que él había tocado, eran llevados a los enfermos para sanarlos y para liberar espíritus malignos. Algunos exorcistas judíos intentaban imitar estos actos usando el nombre de Jesús sin conocerlo, por lo que son vencidos por el espíritu que intentaban expulsar. Este evento provoca temor reverente entre la gente y muchos se arrepienten abandonando sus prácticas mágicas y quemando sus libros de hechicería que eran muy costosos, mostrando el poder del Evangelio que podía transformar vidas. Versículo 11 al 20. El éxito del Evangelio afecta a quienes producen artículos de culto para el templo de Artemisa o de Diana, según la versión que ustedes tengan. Y Demetrio, que era un artesano de este tipo de figuras, advierte que la predicación de Pablo amenaza la industria y convoca a sus colegas para tomar acción contra él. Versículo 21 al 28. La protesta de los artesanos provoca gran alboroto, llevando a la multitud al teatro, incluidos algunos compañeros de Pablo, que Pablo quiso intervenir, pero sus discípulos no se lo permitieron. El secretario de la ciudad calma a la multitud y especifica que ni Pablo ni sus compañeros han blasfemado contra su diosa. Por lo tanto, dio por finalizada la reunión. Versículo 29 al 41. Debemos tomar en cuenta que la campaña de Pablo era a favor de Jesús, no en contra de los otros dioses. En el capítulo 20 del libro de Hechos se describe el regreso de Pablo a Jerusalén después de su extenso ministerio por Asia Menor y Grecia. Pablo viaja de Éfeso a Grecia, pero después de 3 meses regresa a Macedonia. Lo acompañan discípulos de Berea, de Tesalónica, de Derbe, de Asia, y llegaron a Troas, donde Pablo enseña en una reunión dominical, porque la palabra de Dios dice el primer día de la semana, y es el domingo. Extendiéndose hasta la medianoche estaba enseñando Pablo. Eutico, un joven, estaba sentado en la ventana y se queda dormido y cae hacia abajo, falleciendo. Pablo lo resucita. Versículo 1 al 12. Pablo decide no detenerse en Éfeso cuando estaba regresando, sino que continúa su viaje, pero llama a los ancianos de Éfeso a encontrarse con él en Mileto. Versículo 13 al 17. En Mileto, Pablo da un discurso de despedida a los líderes de Éfeso. Les recuerda su conducta con ellos, el arduo trabajo que hizo, las pruebas que había enfrentado, y les exhorta a pastorear la iglesia de Dios con diligencia, advirtiéndoles sobre los falsos maestros que se presentarán y el peligro de la apostasía. También Pablo declara que su corazón está limpio, ya que él había enseñado todo lo que sabía, y enfatiza lo importante que es cuidar el rebaño y mantenerse firme en la palabra de Dios. Versículos 18 al 35.
Al final, Pablo y los ancianos de Éfeso oran juntos y la tristeza los embarga a todos, especialmente porque saben que lo más probable es que no vuelvan a ver a Pablo. Versículo 36 al 38. Y así terminamos de leer la palabra de Dios y de resumirla. Vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias, la honra y la gloria, toda alabanza, todo loor es para ti, porque me permites leer tu palabra un día más. Me permites cumplir con mi compromiso que has puesto en mi corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Gracias, Señor, porque siento tu mano poderosa respaldándome día a día, fortaleciéndome física y espiritualmente. Gracias, Señor, por tu guía espiritual, por la diligencia que pones en mis manos. Gracias, Señor, porque acomodas todo lo que pasa en mi vida para que sea posible que yo pueda crear este contenido día a día. Gracias, amado Padre, porque yo sé que ni toda mi fuerza ni todo mi entendimiento me capacitaría para lograr algo así. Señor, te ruego, fortalécenos a todos, a mí y a los que están del otro lado de la pantalla, para volver el día de mañana y seguir leyendo tu santa palabra, así hasta que terminemos de leer toda en este año. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más a leer la palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.